Bueno, ahí está. Listos. Vamos a empezar con el número de oxidación, que es la carga electrónica que se le asigna al átomo de un elemento cuando éste se encuentra combinado. Por ejemplo, es el cloruro de sodio. El número de oxidación del sodio es +1. El número de oxidación del cloro es -1. Bueno, las reglas del número de oxidación, vamos a verlas. El número de oxidación de todos los elementos libres es 0. En cualquiera de las formas en que se presentan: calcio metálico, hierro, nitrógeno, etcétera, fósforo. El número del hidrógeno en sus compuestos es +1, excepto en los hidruros metálicos, que es -1. El número de oxidación de sus compuestos es -2, excepto en los peróxidos, que es -1. El número de los metales alcalinos es siempre +1. El número de los metales alcalinotérreos es siempre +2. La suma algebraica del número de oxidación de los átomos de una molécula es 0, y si se trata de un ion, igual a la carga del ion. Bueno, introducción. Las reglas de asignación de número de oxidación son: el número de oxidación de todos los elementos libres es 0, en cualquiera de las formas en que se presentan: calcio metálico, hierro, nitrógeno, fósforo. Es parecida a la anterior. Nada más creo que se agrega otra tablita, otro renglón. Vamos, el número de oxidación de un ion simple coincide con su carga. Así es el número de oxidación del selenio, del cloro, del zinc, son respectivamente. El número de oxidación del hidrógeno, sus compuestos, es de +1, excepto los hidruros metálicos, que es de -1. El número de oxidación del oxígeno en sus compuestos es de -2, excepto en los peróxidos, que es de -1. El número de los metales alcalinos es siempre +1. El número de los metales alcalinotérreos es siempre +2. Y bueno, así nos vamos. El anterior traía 7, este trae otro. La suma algebraica de los no metales de los átomos de una molécula es 0. Y se trata de, cuando se trata de la unión, igual a la carga del ion. Bueno, el cuadro de valencias, ¿sí? Metales, de los metales, del litio, del sodio, del potasio, del rubidio, del cesio, del francio, de plata y del amonio, es del número 1 romano, ¿sí? El berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, zinc, cadmio es del número 2. El cobre y el mercurio, es el 1 y el 2. Del aluminio es el 3. Del oro el 1 y el 3. Del hierro, del cobalto, del níquel el 1 y el 2. Del estaño, plomo, platino, iridio es del número 2 y el número 4. Del cromo del 2, del 3 y del 4. Y del manganeso es 2, 3, 4, 6 y 7. El cuadro de valencia número 2. La anterior era el 1 y este es el número 2. De no metales, del hidrógeno, del flúor, del cloro, del bromo, del yodo, del oxígeno, del azufre, selenio, telurio, del nitrógeno, del fósforo, arsenio, antimonio, boro, bismuto, carbono y silicio. El número de oxidación por grupo, del grupo A, tenemos que es 1A, es +1. Del grupo 2A es +2. Del grupo 3A +3. Del grupo 4A +4, -4. El grupo 5A -3. Grupo 6A -2. Grupo 7A -1. Grupo 8A 0.
Bueno, pues aquí presentamos la clasificación de los compuestos químicos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos, bueno, pues pueden ser binarios, ternarios y cuaternarios, ¿sí? Los binarios formados por 2 elementos, los ternarios por 3, formados por 3 elementos, cuaternarios, como su nombre lo dice, por 4 elementos. Por ejemplo, aquí es el sodio, el hidrógeno, el carbón y el oxígeno. Los tipos de nomenclatura sistemática consiste en la utilización de prefijos numerales griegos para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Se nombra de derecha a izquierda. Los prefijos que se utilizan son mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7. El prefijo mono puede omitirse. Por ejemplo, aquí tenemos el pentóxido de dicloro, el sulfuro de hidrógeno, tetrahidruro de silicio. Otros tipos de nomenclatura, vamos a ver la tradicional, consiste en añadir un sufijo al nombre del elemento según el número con el que actúe. Por ejemplo, el cloruro de sodio, cloruro sódico o de sodio. Por ejemplo, cloruro ferroso o cloruro, cuando tiene el número 3, cloruro férrico. Posibilidad y terminación 1, ico. 2, puede ser menor o mayor, menor oso y mayor ico. 3, menor hipo oso. O sea, son las terminaciones que ustedes van a estar viendo. El número 3 en intermedia, oso. En mayor, ico. El número 4 es menor, hipo. También oso. Intermedio también termina en oso, en ico, ipre e ico. En el fierro, que es el hierro, tienen 2 números de oxidación. Aquí está. Más 2 y más 3, el cual es el más pequeño que se usa y cuál es el más grande, de acuerdo con la tabla como debe nombrarse. Si hay diferencia aquí en la forma de expresarse. Tipos de nomenclatura tradicional consiste en añadir un sufijo al nombre del elemento según el número de oxidación con el que actúe. Por ejemplo, el cloro, aquí lo tenemos. ¿Sí? Compuesto tradicional, compuesto y tradicional. Aquí está. El anhidro hipocloroso. Pueden también decirse anhidro cloroso, anhidro clórico y anhidro persiórico. La posibilidad del número de oxidación de 1, 2, 3, 4. Las terminaciones, pues ya saben, es en ico, oso, hipo y así. Bueno, los tipos de nomenclatura del stock consiste en indicar el número de oxidación con numerosos números romanos y entre paréntesis al final el nombre del elemento. Si tiene número de oxidación único, no se indica. Por ejemplo, aquí es óxido de cobre del grupo 2, óxido de hierro y aquí óxido de aluminio. Compuestos binarios. En la combinación de un no metal más oxígeno, óxido no metálico, el compuesto, aquí vemos, aquí lo tenemos de este lado, la forma sistemática, monóxido de azufre, dióxido de azufre, trióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de carbono. En forma de stock, bueno, aquí sería, le cambian al óxido de azufre. Aquí pueden ver
los diferentes nomenclaturas, ¿verdad? La forma de decir óxido de azufre. Así, aquí manejamos los óxidos, aquí anhidro y por ejemplo del hiposulfuroso, anhidrosulfuroso, ¿sí? Y así sucesivamente. Y bueno, pues aquí tenemos una tablita donde tenemos los metales, los hidruros, los óxidos básicos, los hidróxidos, ¿sí? Los no metales, ácidos hidrácidos, óxidos ácidos, ¿sí? Entonces, y bueno, pues aquí al final pues ya nos dan sales neutras, ácidas, básicas y dobles. Bueno, otros compuestos, bueno, hidruros, vamos a ver, la definición son combinaciones del hidrógeno con cualquier elemento químico. Hidruros metálicos es la combinación del hidrógeno menos uno con un metal. El compuesto en forma sistemática, en el stock y en tradicional. En la forma sistemática le diríamos dihidruro de calcio, en stock hidruro de calcio, en la forma tradicional hidruro cálcico. Y así, aquí les presenté varios elementos y les puse cómo debían de nombrarse. Al igual aquí los mismos hidruros, pues con diferentes elementos, ¿sí? El hidruro de sodio, hidruro de potasio, berilio, el magnesio, el aluminio, el galio. Entonces aquí tienen oportunidad ustedes de revisar cómo se van a ir nombrando. Los hidrácidos, la definición es la combinación del hidrógeno más 1 con no metal de los compuestos 16 y 17. La nomenclatura tradicional se utiliza en disolución acuosa del compuesto, ácido, nombre, no metal, hídrico. Nomenclatura de stock se usa en la fase gaseosa del compuesto, nombre, no metal, uro, del prefijo hidrógeno. Y bueno, pues así nos vamos, igual con la forma sistemática de stock y tradicional. Fluoruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno y ácido fluorhídrico. Y así el cloruro de hidrógeno en el stock y ácido clorhídrico. ¿Se está viendo la presentación, muchachos? ¿Me puede contestar alguien, por favor? Ah, perfecto. Bueno, compuestos binarios, óxidos, la definición son combinaciones de óxido con cualquier elemento químico metálico. ¿Ok? Óxido básico es la combinación del oxígeno con un metal. Aquí lo tenemos. Es la combinación del oxígeno con un metal. Aquí sería dióxido de plomo. Este es el oxígeno y este es el plomo. En forma sistemática diría dióxido de plomo. En stock, óxido de plomo. En tradicional, óxido plúmbico. El monóxido de hierro, ¿sí? Sería en forma sistemática, en stock, óxido de hierro. En tradicional, óxido ferroso. En trióxido de hierro, ¿sí? En forma sistemática, óxido de hierro y óxido férrico. En forma sistemática, este elemento es óxido de litio, óxido de litio, óxido lítico. Y así, otra forma de representar el óxido básico en la combinación de oxígeno con un metal. Óxido de calcio, en forma sistemática, óxido de calcio,
óxido cálcico. Entonces, como ven, aquí va teniendo alguna variación muy pequeña en la forma de representarse. Pero bueno, aquí se los va a quedar la presentación para que tengan oportunidad también de revisarla. Los óxidos ácidos, vamos a seguir. Óxido ácido es la combinación del oxígeno con un no metal, ¿sí? Aunque la UPAC no aconseja utilizar, en este caso, la nomenclatura tradicional, hay que indicar que estos óxidos reciben el nombre de anhídridos. Aquí lo vemos, es con combinación de un óxido con un metal. Compuesto químico formado por la combinación del oxígeno con un elemento no metálico y que al reaccionar con el agua producen un ácido, ejemplo, anhídrido sulfúrico, que es el óxido que al combinarse con el agua produce el ácido sulfúrico. Y bueno, sería así en forma sistemática, en forma de stock y en tradicional. En forma sistemática diría este elemento monóxido de azufre. En el stock diría óxido de azufre. En forma tradicional, anhídrido hiposulfuroso. El dióxido de azufre, en forma sistemática, óxido de azufre y anhídrido sulfuroso. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí están unos ejemplos en forma sistemática, en forma de stock, en tradicional otra vez. Por ejemplo, este elemento, dióxido de magnesio otra vez, óxido, perdón, de manganeso, dióxido de manganeso, óxido de dinitrógeno, en stock óxido de nitrógeno y anhídrido hiponitroso. Y así, varios elementos, compuestos terciarios, hidróxidos. Bueno, la definición son compuestos formados por un metal y un grupo hidroxilo. Cuando se disuelven en agua se originan disoluciones básicas, de ahí que también se denominen bases. Normalmente se le nombran en los sistemas clásico y stock. En el clásico tienen un nombre genérico, hidróxido, y por nombre específico el nombre del metal adjetivado en oso o ico, para indicar si está trabajando con su menor o su mayor número de oxidación respectivamente. Por ejemplo, aquí tenemos óxido ferroso. Y aquí, como aquí es el número 2 y acá con el 3 es óxido férrico. Para que tengan cuidado a la hora de poner la nomenclatura correcta. En el sistema stock, los compuestos del ejemplo anterior se nombran así: hidróxido de sodio, hidróxido de hierro, hidróxido de hierro. Compuestos ternarios de hidróxidos, por ejemplo, ejemplos, forma sistemática, en stock, en tradicional. Hidróxido de sodio, hidróxido de sodio, hidróxido sódico, tradicional. En la forma sistemática, dihidróxido de calcio y tradicional, hidróxido cálcico. Bueno, compuestos ternarios, óxidos, la definición se obtienen añadiendo agua al anhídrido correspondiente, anhídrido más agua más óxido. Su nomenclatura puede ser la sistemática, la tradicional y la de stock. Los compuestos ternarios, óxidos, anhídridos más agua, óxidos, oxoácidos, los elementos se ordenan siempre así. Bueno, la nomenclatura sistemática es la más sencilla. Los nombres sistemáticos de los oxoácidos se forman indicando el número de átomos de oxígeno a través del numeral griego, di, tri, tetra, penta, etcétera. Bueno, seguido del sufijo oxo, del nombre del elemento característico, con terminación a, TO, y del estado de oxidación, del estado según el sistema de stock. Ejemplo: tetraoxosulfato,
4 de hidrógeno. Otro ejemplo, trioxosulfato, 4 de hidrógeno. Trioxinitrato de hidrógeno. Y en nomenclatura tradicional utilizaríamos las terminaciones oso, ico, hipo, per. Se usan el monóxido explicado para indicar el número de oxidación del átomo característico. El ejemplo aquí tenemos el ácido sulfúrico. Después ácido, el mismo lo vamos a decir como ácido sulfuroso. Aquí tenemos la otra terminación. Puedes llamarlo ácido nítrico. Bueno, este sí sería otro. Ácido fosfórico. Estamos viendo las terminaciones. Cuando tenemos un número de oxidación menor, ponemos hipo, oso, aquí. Siguiente, oso. Tercera, ico. ¿Okay? Compuestos terciarios oxiácidos, bueno, pues tenemos de forma sistemática y tradicional. Cloclarato de hidrógeno, oxoclarato de hidrógeno, en forma tradicional ácido hipocloroso. El siguiente, dioxoclarato de hidrógeno, y en tradicional ácido cloroso. Y así sucesivamente, todos se van recibiendo, recuerden aquí por ejemplo, cuando utilizan el número 2 va dixoclarato, y aquí 3, termina en 3, trioxoclarato, en 4, tetraoxoclarato. ¿Ok? Y aquí, bueno, como termina en 3, sería trioxocarbonato. Entonces, pues así los van representando. Depende el tipo de compuesto que estemos revisando. Dentro de los compuestos ternarios tenemos las sales ternarias o oxisales. Son compuestos derivados de un oxoácido en el que se sustituyen los hidrógenos por un metal. Están formados por un metal, por un no metal y oxígeno. Se obtienen por neutralizar la neutralización total de un oxoácido y un hidróxido. Oxoácido, hidróxido, oxosal y agua. La nomenclatura, bueno, sería la sistemática, se nombran igual que los ácidos, solo se cambia la palabra hidrógeno por el nombre del metal con la valencia del mismo. En forma de stock, igual que en la tradicional, pero se indica la valencia del metal si es necesario. En la forma tradicional se nombran sustituyendo el nombre del no metal, los sufijos oso e ico por ito y ato, respectivamente. En los compuestos ternarios, bueno, tenemos de forma sistemática, de stock, de tradicional. Entonces, por poner aquí un ejemplo, del primer elemento es trioxonitrato. Ven la terminación de sodio. En forma de stock, nitrato de sodio. En tradicional, nitrato sódico. Y así, bueno, vamos nombrando diferentes formas de nombrarlo según el tipo de compuesto. Los compuestos binarios son sales binarias, el número 4. Su definición son combinaciones de un metal con un no metal. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos litio con flúor. Es fluoruro de litio. En forma de stock diría fluoruro de litio. En forma tradicional, fluoruro de lítico. Y así, aquí diríamos tribromuro de oro. ¿Por qué tri? Porque tiene aquí el número 3. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí este sulfuro disódico, porque tiene aquí el número 2. Disulfuro de estaño, igual, que tiene aquí el es 2. ¿Ok? Y así sucesivamente. Bueno, en sales ácidas la definición son sales con algún grupo hidroxilo. En su estructura se recomienda la nomenclatura de stock.
¿sí? Bueno, están las tres, pero pues espero que con esta batallen un poquito menos. Por ejemplo, para nombrar este elemento es hidroxitrioxonitrato de magnesio. Y aquí en el de stock diría hidróxido nitrato de magnesio, más fácil. Y en la tradicional sería nitrato básico de magnesio. Las sales ácidas, bueno, pues aquí estamos otra vez. La forma sistemática, de stock y tradicional. Y bueno, pues ya tenemos que las referencias bibliográficas, pues que fue del libro de base de ustedes, de Serie Íntegra